un acorazado norteamericano hace su entrada en el puerto de La Habana. Llega en visita de cortesía, pero solo unas horas antes han sido avisadas las autoridades españolas, las cuales deciden enviar como respuesta el crucero Vizcaya a Nueva York. La tensión crece, se presiente la guerra. La visita se desarrolla, sin embargo, en un ambiente de excelente cordialidad, recepciones y agasajos mutuos. La curiosidad de los habitantes de La Habana les lleva a concentrarse cada día en los muelles para contemplar el navío visitante. El Maine quedó fondeado en esta zona del puerto a pocos metros de los diques. A las 9:30 de la noche, una cálida brisa tropical sopla sobre las encalmadas aguas del puerto de La Habana. En los sollados del Maine, la marinería descansa ajena al drama que dentro de unos instantes está a punto de ocurrir. La explosión del acorazado Maine la noche del 15 de marzo de 1898 en el puerto de La Habana provoca la muerte de 264 marineros y 2 oficiales. Remember the Maine quedó para la historia como un grito reivindicador. Para España se abrían las puertas de un proceso trágico que la llevaría a soportar una guerra breve pero dolorosa, con el resultado final de la pérdida de sus últimos territorios de ultramar. En las décadas finales del siglo XIX, los restos del antiguo imperio español se caracterizan por su insularidad, su extensión, su dispersión y su lejanía de la metrópoli. España no cuenta con potencia material suficiente para una plena soberanía. Estos son los últimos territorios que le quedan a España, un conjunto de islas y archipiélagos dispersos por los puntos más lejanos del globo, y que España, por su extensión, dispersión y lejanía de la metrópoli, no puede materialmente defender. El destino de la próspera Cuba está condicionado por su situación estratégica. A un fuerte sentimiento españolista se une el autonomista e independentista. Puerto Rico es la menor de las Antillas, con débil minoría autonomista. Filipinas, con más de 7.000 islas, vive estancada con escasa presencia española. Y los 3 archipiélagos de la Micronesia, unas 700 islas, las Carolinas, las Palaos y las Marianas, que son discretos testigos de la era de los descubrimientos españoles. Estas últimas posesiones iban a ser ambicionadas y disputadas por las potencias imperialistas. Hay muchos 98. El de España no es el único, no es tampoco el primero, y quizá ni siquiera sea el más importante. El patrón de las crisis agónicas finiseculares lo da la Francia del 70. Incluso nuestra palabra desastre es una traducción de la debacle francesa anterior. En España, el propio Cánovas registró este hecho tan impactante para los contemporáneos con una frase dramática pero reveladora. El corazón del mundo ha cambiado de sitio. Decía
dando cuenta del declive francés y el nacimiento del nuevo imperio alemán como gran potencia europea. En los Estados Unidos, los 4 años de guerra civil dejaron 1 millón de muertos o heridos y el sur quedó hecho una ruina. Pero una vez conseguida la paz, el país se lanzó a la reconstrucción y pronto emprendería un camino expansionista. Desde esta ciudad, en 1823, el presidente Monroe estableció un concepto diferencial sobre América respecto al resto del mundo. El secretario de Estado, Quincy Adams, llegó a escribir, ya en 1823, estas islas, Cuba y Puerto Rico, son extremidades naturales del continente norteamericano. Y una de ellas, Cuba, se ha convertido en objeto de suma importancia para los intereses políticos y económicos de nuestra Unión. Es apenas posible resistir la convicción de que la anexión de Cuba por nuestra República Federal será imprescindible para la continuación e integridad de la propia Unión. Para el norte antiesclavista, el deseo de comprar Cuba se ve con muchos reparos. Supone aumentar el poder del sur, pero ese deseo se mantendrá permanentemente. En la segunda mitad del siglo XIX, desde este palacio se seguían gobernando los restos del Imperio español. España sufre a lo largo de buena parte del siglo XIX una grave inestabilidad política en medio de conspiraciones, continuos cambios de gobierno, pronunciamientos militares y esfuerzos por coger el tren de la industrialización que está ya recorriendo Europa. Al mismo tiempo, España se desangra entre guerras civiles, guerras carlistas, en las que unos españoles luchan contra otros por defender un modelo de sociedad y un modelo de gobierno. La política internacional de España era casi inexistente y se reducía a aceptar los designios de otras grandes potencias sobre ella. Con motivo de una reunión de embajadores americanos en Europa que se celebró en la ciudad belga de Ostende, el interés americano en la isla se manifiesta ahora de una forma más clara y descarada. La administración americana envió a Soule y los 2 ministros de Francia e Inglaterra a Ostende para estudiar una posible adquisición de Cuba. Decidieron que si España no vendiera la isla entonces, los Estados Unidos tendrían el derecho de tomar la isla a través de la fuerza, declarando la guerra. El embajador Soule afirma al finalizar la reunión de Ostende: estaremos justificados bajo la ley divina o humana a arrancársela a España si tenemos poder para ello. Y esto por el mismo principio que justifica a un individuo a destruir la casa incendiada de su vecino para evitar que las llamas pasen a la suya. Mientras se hace este durísimo alegato contra España en Ostende, ese mismo año de 1853 nacía en La Habana José Martí, hijo de padre valenciano y madre cubana de origen canario, que llegaría a ser el alma del movimiento por la independencia. La explotación de los tradicionales cultivos cubanos de caña de azúcar, tabaco y café experimentan un gran desarrollo. Los llamados ingenios, es decir, las factorías donde se procesa el azúcar, sufren una gran transformación al aparecer máquinas modernas muy sofisticadas para la época, lo que hace aumentar espectacularmente la producción. Sin embargo, se sufre un considerable descenso en las ventas a Europa, donde comienza a usarse el azúcar extraído de la remolacha. Esto convierte ahora a Estados Unidos en el principal cliente, y aquí está una de las claves fundamentales para comprender acontecimientos que veremos más adelante. Desde este momento, los terratenientes criollos empiezan a pensar seriamente en algo que sin duda beneficiará enormemente sus intereses: la anexión a los Estados Unidos, un arranque visto con muy buenos ojos por el gobierno norteamericano, que desde hacía tiempo venía mostrando deseos de hacer una oferta en firme de compra a España. Las historias y los historiadores nos dicen que en el año de 1898
se declara la guerra entre España y Estados Unidos. En realidad, se trata de una guerra callada, de tipo comercial y económica, que había empezado muchísimos años antes. Pero el hecho real es uno. Cuba era la mayor productora de azúcar del mundo. Y el azúcar era el primer producto del comercio mundial en esa época. Ahora bien, Cuba tenía su mercado a escasamente unos 150 kilómetros de distancia. Y tenía su metrópoli a casi 8.000 kilómetros. Se plantea así un conflicto de tipo comercial que continuamente se está revelando y trayendo consecuencias violentas. La espina dorsal del sistema productivo la constituyen los esclavos traídos por la fuerza del continente africano. La lucha de los esclavos por su liberación fue lenta y trabajosa. Una larga serie de levantamientos que asolan muchas de las haciendas de la isla estallan durante toda la primera parte del siglo pasado. Habrían de pasar muchos años hasta la abolición definitiva de la esclavitud. Brasil y Cuba serían el último reducto en el continente americano del sistema esclavista. 10 años de guerra y revolución significarían un golpe mortal al sistema esclavista, herido ya, desde luego, por los cambios y transformaciones que de manera natural se venían, eso sí, forzadamente, produciéndose en la sociedad cubana. Si vemos la Cuba de hoy, encontramos en ella todos los rasgos de ese pasado. La población, ya como entonces, integrada por criollos, blancos y negros, unos de origen esclavos, otros antiguos libres, ya desde el siglo XVI, que forman la amplísima mulatez y variopinta población cubana. Criollos de origen español, mulatas hijas de español y de africano y de chino, forman una importante trilogía en la realidad nacional. Y al fondo, ese mundo de maracas, de mercado, de calle, de paseo, de andar y venir de la gente, nos retrata un poco cómo es el país. Fernando Ortiz, el gran sabio etnólogo cubano, pudo decir una vez que el país era como un ajiaco, en el cual estaban presentes sobre la huella del indio todas las razas de la inmensa España y del África inmensa. El paso del tiempo llegó a establecer 3 grupos sociales diferenciados entre sí: la población de color, esclavos en su mayoría, los criollos nativos de Cuba, en cuyas manos estaba generalmente la propiedad, y los peninsulares o nativos de la península, comerciantes, funcionarios y militares. El esplendor de Cuba y de La Habana, allá por 1830 y luego a lo largo de casi toda la primera mitad del siglo XIX, fue realmente espléndido, impresionante. La visión de este palacio parece resumirlo todo, y no es el único. No es porque sea la casa de gobierno ni la residencia de los capitanes generales. La vida cortesana de La Habana, la vida de las grandes familias poseedoras de la tierra, ricos dueños de ingenios, cafetales y esclavos, nos sorprende por su suntuosidad y por su grandeza. Muestra de la pujanza de la economía cubana es la presencia del ferrocarril varios años antes que en España se inaugurara la famosa línea Barcelona-Mataró de 1848. Esta locomotora, que todavía se utiliza en la Cuba actual para el transporte de la caña, es de aquella época.
Poco a poco, entre los magnates criollos comienza a surgir un profundo descontento, ya que el monopolio comercial impuesto desde Madrid suponía una verdadera traba a la libertad de comercio con terceros países. A partir de ese momento comienza una sorda lucha entre tierra y poder, entre capital y gobierno, entre España, metrópoli, y Cuba, su colonia. A pesar de todas las luchas del liberalismo en el siglo XIX, se trata de resolver la cuestión de la dependencia a partir de leyes especiales para Cuba que jamás se dictaron. En 1876 los Estados Unidos celebraron sus primeros 100 años. El progreso desde el nacimiento de la nación quedó reflejado en la exposición del centenario montado en Filadelfia. La población había crecido de una forma espectacular. El número de habitantes llega en este momento a 76 millones. Enormes oleadas de emigrantes van llegando de Europa, impulsados tanto por las malas condiciones de vida del viejo continente, como atraídos por las oportunidades que se presentaban en una nación que entraba en una fase de extraordinario desarrollo técnico e industrial. Eran los años dorados, como los apodó Mark Twain, y los llamados varones ladrones eran los reyes. Carnegie, del acero, Vanderbilt, de los ferrocarriles, Rockefeller, del petróleo, y Morgan, de los bancos. Su astucia e iniciativa, juntas con su falta de escrúpulos, les hicieron inmensamente ricos y a la vez estimularon el desarrollo tecnológico y la economía de los Estados Unidos. La otra colonia caribeña donde todavía ondeaba la bandera española era Puerto Rico. Puerto Rico no presentaba a finales de siglo un panorama del dramatismo del panorama cubano. No quiere decir esto que no hubiera insatisfacción con el Estado colonial. Lo que ocurre es que en Puerto Rico, por la situación geográfica, por la situación económica, el autonomismo se veía como una solución que por un lado atendía a las necesidades políticas de derechos y de igualdad política, y por otro lado, con un amplio y libre sistema de comercio, podía atender también la situación económica. Al otro extremo del mundo, en el confín asiático del Pacífico, quedaba un territorio de más de 7.000 islas. Las Filipinas, con un modelo de colonización que en nada se parecía al de las colonias de América. A diferencia de Cuba, no existía una masa hispanófila, y los filipinos no eran una raza homogénea, sino que había multitud de etnias distintas. A lo largo de los más de 3 siglos que las Filipinas estuvieron vinculadas a España, hubo una intención evidente de la corona o del Estado español por hacer de aquellas islas territorios rentables. La colonización española de las islas se caracterizó por una administración poco desarrollada, cuyo gobierno estuvo controlado por militares y en el cual la función de la Marina fue fundamental para la defensa y las comunicaciones. Otro rasgo sería el peso considerable de las órdenes religiosas en la vida y en la organización de las islas, tanto por su labor misionera y educativa, como por su función de intermediarios entre la administración colonial y los nativos. No obstante, trabajan los misioneros y ellos consiguen, con ayuda de los funcionarios españoles, que el idioma español se afinque en Filipinas, si bien no en la proporción que en Hispanoamérica, porque el idioma español, digámoslo, nunca fue idioma del pueblo filipino. Fue de una minoría selecta, entiéndase gobierno, milicia, iglesia, comercio y centros docentes. En 1868, la llamada Revolución de Septiembre, acaudillada por los generales Serrano, Prim y Topete, destrona a Isabel II. Con el lema «Viva España con honra», triunfa el sexenio revolucionario, cargado de inestabilidad política. Los aires revolucionarios contagian también a Cuba, que ya plantea seriamente sus ansias de autonomía. El régimen de la Restauración, con su proteccionismo de la industria nacional,
aseguraba a las empresas catalanas el gran mercado de Cuba, que a su vez enviaba a Cataluña materias primas como tabaco y café. Cualquier cambio del régimen económico afectaría a estas grandes empresas catalanas y era algo que no estaban dispuestas a ceder ni a autorizar. Carlos Manuel de Céspedes, prototipo de patricio cubano, educado en España, viajero por Europa, era miembro de la masonería y propietario de un pequeño ingenio. Céspedes libera a sus esclavos, con lo que el movimiento adquirirá un magnetismo especial para las poblaciones negras. El 10 de octubre de 1868, una fecha clave en la historia de Cuba, con el ejército recién improvisado, los revolucionarios logran tomar la ciudad de Yara y establecer un parlamento constituyente. La lucha por la independencia de España había comenzado. Hay un hecho que es interesante recalcar. La Revolución Española, llamada la Gloriosa, es del 30 de septiembre. La Revolución Cubana es del 10 de octubre. La Revolución de Lares en Puerto Rico es el día 23 de septiembre. Es decir, en solo 17 días, estos tres movimientos vienen tan profundamente unidos que se convierten en un solo gran problema para el gobierno español. El hecho de tener que estar enfrentando tres situaciones extraordinariamente graves, además agravado aún más por dos revoluciones internas dentro de España y por las guerras carlistas, dio a los revolucionarios cubanos un tiempo precioso para poderse organizar y luchar por la independencia. El gobernador de Cuba, general Lersundi, conocía la conjura de Oriente y ordenó el arresto de Céspedes y los otros conjurados. Pero el cable en que se enviaba la orden fue interceptado por un telegrafista amigo de ellos, quien los previno. Céspedes adelantó la fecha de la proclamación de independencia. Innumerables han sido las veces que España ha prometido a Cuba respetar sus derechos, sin que hasta ahora se haya cumplido esta palabra. Viéndonos expuestos a perder nuestras haciendas, nuestras vidas y hasta nuestras honras, reconquistaremos nuestros derechos de hombres, ya que no podamos con la fuerza de la palabra en la discusión, con la fuerza de nuestros brazos en los campos de batalla. Cuba no puede ya pertenecer a una potencia que como Caín mata a sus hermanos y como Saturno devora a sus hijos. Meses más tarde, en Camagüey, los insurrectos se reúnen en asamblea constituyente y Céspedes es elegido presidente. La asamblea adoptó como bandera la del viejo combatiente independentista Narciso López, como reconocimiento a la corriente anexionista a los Estados Unidos. Los reunidos acordaron comunicar al gobierno y al pueblo norteamericano los vivos deseos que animan a nuestro pueblo de ver colocada esta isla entre los estados de la Federación Americana. El capitán general de Cuba es don Francisco Lersundi y su segundo jefe, el conde de Balmaseda, que crea una unidad de lucha antiguerrillera muy efectiva. El jefe de Estado Mayor es en este momento el coronel Valeriano Weyler, que con el tiempo sería un personaje decisivo en la historia de Cuba. Desde el primer momento, si bien el levantamiento de Oriente no constituye aún una amenaza seria, se trata de atajar cuanto antes a las tropas de los líderes sediciosos, cuyo prestigio ascendente entre la población empieza a inquietar al gobierno de La Habana. Antonio Maceo, mulato, jefe de partida y traidor, levantado en armas contra el gobierno de España, sumamente peligroso. Calixto García, peligroso bandolero, rebelde insurrecto y sublevado contra el legítimo gobierno de España. Se le ha visto levantando partidas y es autor de diversos robos a mano armada.
Máximo Gómez, sedicente general de los insurrectos, fue sargento del ejército español en Santo Domingo, de donde es natural. Muy peligroso y contumaz. Ha hecho armas contra el gobierno de la nación. 6 años de trabajos forzados en esta cantera de roca caliza de San Lázaro de La Habana, convertida hoy en uno de los muchos santuarios martianos que existen en Cuba. El tribunal le ha encontrado culpable de la autoría de una carta a un amigo recriminándole el hecho de haber entrado a filas en el ejército español. Mírame, madre, y por tu amor no llores. Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llena de espinas, piensa que nacen entre espinas flores. En este poema enviado desde la cantera a su madre, se aprecian ya las grandes actitudes literarias que muestra el joven Martí. Los padres de Martí consiguen que su hijo sea indultado a cambio de ser deportado a España. Acababa de cumplir 18 años. En un primer momento, no se tiene verdadera conciencia de la capacidad militar de los insurgentes, ni de las consecuencias futuras. Al acentuarse el problema, irán llegando de la península diversos contingentes hasta sumar la cifra de 200.000 soldados. De estos estarán disponibles para las operaciones una media de 50.000. Para cortar el paso al ejército mambí se construyen las llamadas trochas, que eran una serie de fuertes de madera y mampostería unidos por una alambrada de espinos. La primera trocha se construye en la parte más estrecha de la isla, entre las localidades de Júcaro y Morón, dividiendo la isla en 2 mitades, y se consideraba poco menos que imposible su cruce por las tropas rebeldes. La construcción de las trochas es la mayoría de las veces una labor penosísima, ya que había que ir despejando continuamente la frondosa vegetación de la manigua. ¿Quién iba a decirles a estos reclutas, a estos hombres mandados de España, lo que iba a ser su estancia en Cuba? Aquella idea del paraíso, las palmeras verdes, las criollas tropicales, ¿qué es lo que iba a ser? Pues iba a ser un sufrimiento que no se esperaban. Y un sufrimiento debido más que a las actividades de los revolucionarios, a las balas, a los machetes. El sufrimiento iban a ser las enfermedades tropicales, a las cuales estos españoles que venían de la península no tenían inmunidad ninguna. ¿Cuáles eran estas enfermedades? Una, la fiebre amarilla o el vómito negro. El enfermo, relleno su estómago de una sangre medio digerida, la vomitaba. Era el vómito negro. Era esta cosa dramática, aterradora, porque además el que tenía el vómito negro era casi seguro que moría. La segunda, la disentería, que también produjo unos resultados terribles. La tercera enfermedad era el paludismo. Y el paludismo era una enfermedad, no se sabía que siempre recordemos, la Primera Guerra empieza el 68 y acaba el 78. En esta época no se sabía qué era el agente del paludismo y mucho menos cómo se transmitía de persona a persona. Empieza con un escalofrío violento, un escalofrío, el enfermo muchas veces le tiembla la boca, tal del frío por todas partes, se pone ropa, nunca acaba de entrar en calor hasta que sube la fiebre, se produce una enorme fiebre, después el enfermo, después del escalofrío, de la fiebre, vienen los sudores y se termina el acceso palúdico. Los estragos ocasionados en la tropa por las enfermedades fue un factor clave y decisivo en la guerra de Cuba. Un factor que no se tuvo lo suficientemente en cuenta a juzgar por el tremendo saldo final. Las cifras son escalofriantes. Se ha calculado que nada menos que el 95% de las bajas en las filas españolas se debieron a los efectos de las enfermedades tropicales, y tan solo un 5% fue producido por bajas en combate, por herida de bala o machete.
Hay además otra cosa, que era lo inadecuado de la alimentación que recibían estas tropas, escasa y poco rica en vitaminas, en elementos nutritivos esenciales para gente que tenía que estarse moviendo en campaña, en la manigua, y en el vestuario. Iban calzados con alpargatas y tal, que esto no les servía para andar por la selva. Y además había una cosa, que un problema no es enfermedad mortal ni mucho menos, pero sí bien desagradable, que es un pequeño insecto, el nombre local es la nigua. Esto penetra en la piel, hace una pequeña excavación, se queda ahí y esa excavación pica, el enfermo se rasca, se infecta y tal, y esto era una de las cosas que con las alpargatas que venían nuestros soldados se les complicaba la vida con la nigua, es decir, no estaban equipados, preparados para el tipo de operaciones y el sitio en que tenían que llevar a cabo todas estas operaciones militares. Los jefes insurrectos evitan en todo momento una táctica de ataque frontal. Su objetivo principal es extender la guerra por toda la isla y luchar en pequeñas columnas de gran movilidad. Esto hace estragos en el ejército español, que continuamente se está subdividiendo para poder atender todos los frentes que los mambises abren. El ejército rebelde ataca y se retira inmediatamente a la manigua. Una de las tácticas que da mejor resultado fue el no dejar dormir al enemigo. Alguien se encargaba siempre durante la noche de disparar de cuando en cuando y desde puntos distintos. El tener la sensación de luchar contra un ejército fantasma en un terreno tan hostil como la manigua minaba día a día la moral de la tropa española. Como podrán apreciar, la manigua es muy copiosa y es muy difícil para andar, pero como el mambí nació en la manigua, para él es muy fácil chapear y cortar la manigua. Para el español era todo lo contrario. Le tenía mucho miedo a la manigua porque no la conocía, no tenía experiencia en andar en la manigua, donde podían haber animales, donde podía hacérsele una emboscada, donde tenían toda la de perder. Y el hombre, el mambí, que nació dentro de la manigua, lo conocía perfectamente y se desplazaba con su machete, cortando toda la manigua y andaba perfectamente bien. Y esa era una gran ventaja que tenía sobre los españoles. Un mambí con un buen caballo vale por 20 soldados a pie. El gran éxito del mambí es el saber manejar bien su caballo en los combates, saber lo que tiene en su mano, y ese es el gran éxito que teníamos sobre los españoles. Porque el español tenía el caballo, pero no se conocía su terreno, nada de eso, y ahí es donde nosotros le ganábamos las grandes batallas. En la guerra de los 10 años, los ideólogos independentistas eran fundamentalmente hombres de la clase alta o media, formados en las mejores escuelas cubanas de la época. Escuelas que tenían fama de seguir los métodos pedagógicos más modernos de la época. También podemos decir de ellos que por su extracción social y precisamente por su nivel de tipo intelectual, no eran los hombres más adecuados para la formación de un ejército. Entonces, la formación del ejército se hizo sobre la base de las clases menos ricas, o si se quiere, más pobres de Cuba, y en gran parte utilizando a los negros esclavos a quienes se les dio la libertad precisamente para llevarlos a la guerra. Esto dio la formación de un ejército independentista en donde se daba el caso realmente excepcional de que junto a los hombres de alto nivel económico y social
estaban los más humildes y los del escalón más bajo de la sociedad. En 1870 el hombre clave en la escena española es el general Prim. Prim había sido el héroe de la Guerra de África, en la que se destacó como un gran estratega. El general conocía Cuba y había visitado los Estados Unidos, por los que declaró públicamente su admiración. Sabía que desde hace tiempo los Estados Unidos deseaban anexionarse la Gran Antigua. Para mí que ha llegado el momento para Cuba de gobernarse por sí misma. No queremos nada más que salir de Cuba. Sin embargo, esto debe hacerse de una manera digna y razonable. Prim negocia secretamente con el entonces presidente Grant. La condición para Prim era clara: negociar, pero salvar la honra de España. Pero esas negociaciones secretas se rompen por la tragedia. Prim sufre un atentado una noche en una calle de Madrid. A consecuencia de las heridas, muere a los 3 días. Para algunos, los intereses económicos hispano-cubanos se ven detrás del magnicidio. El pueblo acuñó una frase: Prim fue asesinado en Madrid. El gatillo lo apretaron en Cuba. Las Cortes eligen por mayoría como nuevo rey a Amadeo de Saboya, quien emprende enseguida viaje a España para posesionarse del trono. El 20 de enero de 1872 tuvo lugar en el arsenal de Cavite una insurrección protagonizada por unos 200 filipinos. Expresaba el profundo descontento que para aquellas fechas existía ya en Filipinas, en distintos estratos de la sociedad, ante la desigualdad legal y de oportunidades que sufrían en el archipiélago los filipinos respecto a los peninsulares. El motín fracasó y fue duramente reprimido. Tras los juicios pertinentes, fueron ajusticiados como promotores de la revuelta 3 sacerdotes filipinos: los padres José Burgos, Mariano Gómez y Jacinto Zamora. En febrero de 1873, el rey Amadeo de Saboya, desasistido desde la muerte de Prim, abdica y se proclama la Primera República Española. La República tiene que hacer frente además a las rebeliones cantonalistas. Todo un ambiente de disgregación que no hace sino dar nuevo ímpetu a los movimientos de independencia de las colonias. Comienza a existir una ayuda efectiva organizada para la compra y envío de armas a Cuba, un fenómeno conocido como el filibusterismo. Eran mercenarios americanos y europeos enrolados por los dirigentes cubanos. En octubre de 1873, la Armada Española apresó en aguas de Cuba al Virginius, un barco filibustero norteamericano con carga de armas y voluntarios para la Revolución de Cuba. El fusilamiento de los tripulantes del Virginius produjo una verdadera conmoción en los Estados Unidos. El resultado fue una sensación de nacionalismo y patriotismo en apoyo al gobierno americano contra España. También influyó la imagen de brutalidad, de crueldad, de que a los españoles no les importaba la vida humana. Mientras tanto, la guerra en Cuba se está alargando más de lo que se pensó en un principio, y además las enfermedades continúan haciendo estragos en las filas españolas. Santiago Ramón y Cajal, que por aquella época se encuentra destinado como capitán médico en la enfermería de Vistahermosa, en plena Manigua, es un testigo de excepción de la situación sanitaria. Ramón y Cajal es en efecto un testigo de excepción. Yo lo he conocido. Yo he conocido a don Santiago en casa de mis padres,
Cuando Ramón y Cajal tendría 80 y pocos años, era todavía un grande hombre, fornido, ya un poco doblado con la edad. Bueno, pues este hombre fornido, a pesar de su fortaleza natural, sufrió terriblemente de paludismo, empieza en Vista Hermosa y a pesar, dice él, de las dosis heroicas de quinina que tomaba, no se acababa de curar. Cajal vuelve a España y en España tarda tiempo en recuperarse y su vuelta en el barco ve con el horror de gente enfermos de paludismo más graves que él, que morían a bordo del barco y los echaban por encima de la borda, los entierro de los mares. Ve todo esto, esta gente que vuelve a España, enfermos, que además los españoles después los reciben con un poco de... Esta gente nos va a traer aquí enfermedades que han pescado en Cuba. Es una situación muy difícil para toda esta gente que retorna de Cuba. Con la llegada de los repatriados a los puertos españoles, la población empieza a percatarse de que la llamada campaña de Cuba es algo más que una guerra al otro lado del Atlántico contra un puñado de negros. Precisamente por la inclusión inmediata de los esclavos como libertos en las luchas de independencia, los españoles trataron de presentar siempre al ejército cubano como un ejército formado por un montón de negros desarrapados. Con esto se llevaba el problema del prejuicio racial hacia la lucha independentista. Cualquiera que revise las revistas de la época verá que en las caricaturas y en dibujos, tanto de la prensa norteamericana como de la prensa española, siempre el combatiente cubano es un negrito. Inclusive se llegó al caso extremo de nombrar a los cubanos con una palabra que es muy famosa hoy y que prácticamente nadie sabe lo que quiere decir. Se les llamó el mambí o los mambises, y este nombre negro pasó de ser una palabra insultante a convertirse en una palabra laudatoria para los hombres que luchaban por su independencia. La Primera República termina su breve vida en 1874. Las tropas del general Pavía irrumpen en las Cortes y las disuelven. Se establece una regencia que finaliza otro general, Martínez Campos, proclamando rey a Alfonso XII. Pero detrás de la restauración hay un trasfondo cubano. La oligarquía hispano-cubana ha apoyado decididamente el movimiento a favor de Alfonso XII. Los caminos que conducen a la proclamación del rey pasan por La Habana. Durante la restauración, la aristocracia cubana aparece con 239 títulos, 24 de ellos con grandeza de España. La figura clave de la restauración es Antonio Cánovas del Castillo, el político que construye una monarquía moderna, que busca la transacción y el consenso de todas las fuerzas políticas, que conoce la historia de la decadencia española y que piensa que en política es falso todo lo que no es posible. La paz de la restauración trae la prosperidad, la factoría, la gran fábrica, la banca y la bolsa llegan a su edad dorada. Bilbao es un gran centro siderúrgico. El carbón asturiano quintuplica su producción. Los ferrocarriles cubren toda la península. Los textiles catalanes se quintuplican. Los vinos andaluces, riojanos y manchegos se consagran en el mundo, mientras los agrios de Levante conquistan los mercados internacionales.
La sociedad llena los cafés y acude a la ópera y la zarzuela. Sin embargo, aunque España conoce una recuperación económica y política innegable, esa recuperación queda por debajo del aumento de poder, realmente extraordinario de las grandes potencias. Con un poder más débil, España tiene que encarar el mantenimiento de sus posesiones ultramarinas sin la base industrial, económica y militar necesaria. El principal objetivo perseguido por la Restauración fue dar estabilidad política al país dentro de un orden liberal. Para ello era necesario encontrar una fórmula que permitiera a los partidos alcanzar el poder sin tener que recurrir a la fuerza, a la presión del ejército, como había ocurrido durante los 40 años anteriores. La fórmula adoptada fue hacer de la corona el árbitro supremo en la lucha por el poder entre el Partido Conservador de Antonio Cánovas del Castillo y el liberal de Práxedes Mateo Sagasta, que aceptó pronto las nuevas reglas del juego. En este mecanismo, el acuerdo entre los partidos para alternarse en el poder según el criterio de la corona estuvo la clave del éxito de la Restauración y también la fuente de su principal problema, porque toda esta construcción política estaba montada no en contra de una opinión pública en gran parte inexistente, pero sí al margen de la misma, de su posible formación y desarrollo. Acabada la guerra carlista, Cánovas tiene, entre otras tareas, que poner fin a la dura y costosa guerra en Cuba y nombra al general que cree más capacitado, el general Martínez Campos. Reflejo de un nuevo ambiente de moderación y realismo, decide el gobierno enviar a Cuba en una nueva misión al general Arsenio Martínez Campos. Había participado ampliamente en la campaña de Cuba y se caracterizó por su sensibilidad, amor al soldado y sentido común. Esa eticidad permitió inclinar la balanza a su favor para compartir con el capitán general Joaquín Jovellares Soler, que gobernaba desde este sitio y desde esta butaca trataba de llevar hacia adelante la espinosa campaña de Cuba en aquellos 2 duros años finales que marcan el 76 y el 78 insular. Martínez Campos traía, además de su experiencia militar, un mandato pleno para aventurarse en el campo de promesas políticas fundadas en un programa de transformación que Cuba debía vivir más allá de una firma probable de la paz. Martínez Campos plantea una fuerte ofensiva. Cuenta con 70.000 hombres y con las desavenencias en el bando contrario. Sus tropas capturan al nuevo presidente rebelde, Estrada Palma, que es conducido al castillo del Morro en La Habana y trasladado poco después a la península. La doble política de Martínez Campos de actuación militar y de negociación da sus frutos. Los acontecimientos en aquel bienio terrible se precipitaron. Entre el 76 y el 78 se producen acontecimientos que van a determinar el fin de la guerra, el fin real de la guerra. Y ese fin real se concretará en un lugar de Camagüey llamado el Zanjón, donde se produjo el pacto. La guerra no terminaba con una victoria, sino con un pacto, como era frecuente y como había sido prácticamente un signo de toda la gran batalla interna de la España del siglo. Sin embargo, un hombre ofrecía una resistencia y se convertía en un obstáculo cuasi simbólico de la guerra de Cuba y de las aspiraciones de los cubanos, el mayor general Antonio Maceo. El 15 de marzo de 1878 se encontraron Arsenio Martínez Campos y Antonio Maceo en un lugar de Oriente llamado Los Mangos de Baraguá. Allí se vieron cara a cara los dos poderosos adversarios. Me asombra su juventud, dijo el general Campos al saludar a aquel joven y noble caudillo cubano. La guerra concluiría con un proceso de reformas que el general Campos trataría de llevar hacia adelante con su sentido de tacto, moderación y fineza de espíritu. Había concluido, sin lugar a dudas, un capítulo y comenzaba otro. Al pie de una ceiba, Martínez Campos firma la paz con el general Vicente García. El pacto incluía reformas políticas que igualaban a Cuba con las que legalmente disfrutaba Puerto Rico. Un perdón e indulto para los rebeldes
y la libertad para los esclavos insurrectos. La paz del Zanjón puede verse como un alto el fuego o como una capitulación. Pero allí se cierra un periodo de lucha abierta y España asegura la continuidad de su soberanía. Sin embargo, los compromisos de Martínez Campos no van a ser ratificados en su totalidad por el Parlamento español. El fuego independentista seguirá adelante. En el siguiente capítulo veremos cómo la Conferencia de Berlín tuvo importantes consecuencias para España. Se estableció la doctrina de que el derecho de las naciones sobre sus colonias solo será válido si va acompañado de una ocupación efectiva del territorio. En diciembre de 1885 muere Alfonso XII y se teme un nuevo levantamiento carlista. El filósofo del nuevo imperialismo naval americano, Alfred Mahan, pregona que la nación que domine los mares dominará el mundo. Estados Unidos comienza a crear una gran escuadra. En Madrid, José Rizal lidera el movimiento llamado La Propaganda, destinado a conseguir mayores libertades y derechos para Filipinas. Desde Cayo Hueso, José Martí dio la orden de levantamiento y la invasión se pone en marcha. Maceo, en abril de 1893, consiguió desembarcar con sus tropas en la parte oriental de Cuba, pero el movimiento independentista cubano sufre un durísimo golpe. El 19 de mayo, en la localidad de Dos Ríos, Martí cae en combate.